Les quiero contar, en 2016 yo seguía a este señor Nicolás Alvarado. Él tenía un programa en Foro TV durante años, yo lo veía todas las noches. Lo seguía en su columna en el periódico Milenio. Y bueno, Nicolás Alvarado era una persona que estaba pues, en todos lados. De repente escribe un artículo sobre la reciente muerte de Juan Gabriel y pasó algo totalmente inesperado, creo yo, para un escritor, productor de teatro, intelectual, que lleva años en el ojo público, y fue que su artículo fue totalmente polémico. De repente las redes empezaron a pedir su cabeza, ya sabemos, cancelación, y se convierte en el primer cancelado de México. Él trabajaba como director de TV UNAM en aquel entonces y el rector le pide que renuncie. En esta charla hablamos de aquella experiencia, de cómo ha cambiado el ecosistema de los medios de comunicación tradicionales y de los medios digitales en México y en el mundo. Y también hablamos de cómo el presidente de México se mete también en esta dinámica y tiene un rol particular. También hablamos del reciente atentado a la vida del periodista mexicano Ciro Gómez Leiva. Y bueno, charlamos con los insights maravillosos que nos da Nicolás sobre estos y otros temas. Yo estoy feliz de tener a Nicolás. Soy admirador de él desde hace mucho tiempo. Y bueno, sin más, yo los dejo con el nuevo episodio de tu podcast de tecnología, Gran Invento. Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Bien, Chris, pues muy contento de estar aquí y muy curioso de tu podcast con su deriva tecnológica, pero sus otras derivas hacia otros lados. Sí, como te estaba contando ya, digamos que me dio un poco de hueva, disculpando el término, hablar tanto de tecnología. Trabajo en tecnología, llevo 15 años trabajando en tecnología y de repente quiero hablar de otras cosas, como es el caso. Primero que nada, tenemos una foto que acabamos de ver, te conocí en el 2015, no te conocí realmente, pero te vi en la calle y te dije, foto, porfas, porque te sigo hace muchos años, te admiro bastante, tu trayectoria, bueno, este episodio ya empezó con tu trayectoria y tu presentación, así que eso no vamos a ir tan a fondo, pero sí, fíjate que hay un momento en tu carrera que a mí me parece un momento en tu trayectoria que yo lo vi, ¿no? Sabiendo perfectamente quién eras, y ahora en retrospectiva lo veo y se me hace como un milestone de lo que significa ser una figura pública, y me refiero al escándalo, por llamarle de una forma, está un poco fea la palabra, que pasó con un artículo que escribiste sobre Juan Gabriel. Entonces sí vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de tecnología, sí, evidentemente. También. A mí, por supuesto. Yo siento, espero no exagerar cuando creo que tú fuiste el primer, hasta cierto punto, cancelado en México. Yo creo que tienes toda la razón. Es exactamente mi lectura. Y no solo es exactamente mi lectura, sino creo que también es la lectura de Ana Mariola Buenaga en un libro muy bueno que se llama Linchamientos Digitales, en donde mi caso es uno de los casos que abordan no solo en México y en el mundo, y Ana llega un poco a la misma conclusión. Era un fenómeno muy temprano, la cultura de la cancelación. Yo creo que en el año 2016 ni siquiera se hablaba de cancelación, corrígeme si me equivoco. Correcto, era un fenómeno tan temprano que no tenía nombre, ¿no? No era un patrón, no había sucedido, punto. Yo creo que fue el primer caso en México, habría que ver en el resto del mundo. Contamos un poco la anécdota, corrígeme si me equivoco, fallece Juan Gabriel, tú haces un análisis, una publicación, ¿dónde fue la publicación? En Milenio, te voy a corregir, pero acaba de contar la historia porque hay un antecedente de todo esto. Y hay pero un momento en el que haces referencia a las lentejuelas de Juan Gabriel como nacas. Correcto. Es así, ¿no? Y me acuerdo que saliste después con Ciro Gómez Leiva, con López Dóriga, que por cierto cabe mencionar qué nefasta entrevista, la verdad, qué nefasta entrevista te hizo.
Pero bueno, fue sonadísimo. Y tú estabas trabajando como director de televisión de la televisión UNAM, de TV UNAM. Y, Ese es el antecedente que faltaba, justamente. ajá, y te pidieron tu renuncia. ¿Es correcto? Es muy correcto, aunque te faltan elementos para contar bien la historia. A ver, échamelos. Yo había llegado como director de TV UNAM en enero de 2016. Yo venía de trabajar muchos años en televisión, había empezado mi carrera televisiva en Canal 22 a finales de los 90, fue un momentito muy breve y dejé de hacer tele, pero luego, a principios de este siglo, en el año 2003, ya entré de lleno a trabajar en Canal 22, trabajé 9 años en Canal 22. Uh-huh. Se empalmó con un breve momento que trabajé en Televisión Azteca, trabajé año y medio en Televisión Azteca, no había conflicto de interés al ser una televisora pública, Canal 22, una televisora privada, Televisión Azteca. La verdad no me sentía a gusto en Televisión Azteca y acepté una invitación para trabajar en Televisa, donde trabajé 9 años también. En Foro TV. En Foro TV 6 de esos 9 años. Okay. Los 9 años enteros los trabajé en Primero Noticias, en el que era el noticiario matutino de Canal 2, y a los 3 años me invitaron a tener un programa propio junto con Julio Patán en Foro TV. Entonces esa era... ¿Final de partida? Final de partida, correcto. Buena memoria. Yo había además producido o escrito para muchas otras televisoras, para Televisión Educativa, para Televisión Mexiquense, para una televisora en Estados Unidos que se llama Ovation, para PCTV. Es decir, yo había trabajado para muchos canales televisivos. En aquella época importaba la televisión, aunque ustedes no lo crean, a lo largo de muchos años. Y entonces recibo una invitación del rector Enrique Graue para ser director de TV UNAM, que era un proyecto que erróneamente me ilusionaba mucho. ¿Por qué? Porque era un momento también, es que es muy raro porque es 2016 y suena la prehistoria, hablemos más de tecnología. Yo sabía que la televisión era algo que agonizaba. Es decir, cuando a mí me invitan a dirigir TV UNAM, yo entiendo que el momento de la televisión está pasando, porque el contenido se está empezando a consumir en plataformas digitales. Pero además me doy cuenta de que al buscar como público prioritario la televisora de una universidad dirigirse a los jóvenes, pues a los que están estudiando en una universidad, debe entrar a las plataformas. Entonces, lo que yo decido generar como director de TV UNAM es un ecosistema digital que estrene al mismo tiempo todos sus productos, tanto en la televisión, porque es una televisora, como en línea, a través de una plataforma conectada a un canal de YouTube, y que genere snackable content, que genere contenido de corta duración en un Facebook, un Twitter, un Instagram, no un TikTok, porque no había TikTok todavía. Porque no existía, es correcto. Y cuando yo llego no existe nada de esto. Es decir, había como pasaba en aquellas épocas, entonces había como 3 Facebooks distintos con nombres distintos que tenían cada uno como 300 seguidores y no había Instagram, y había un Twitter que tenía como 1000 seguidores, y había un canal de YouTube en donde había unos programas viejos, y ya. La televisora producía además en aquella época 4 horas de contenido a la semana. Muy nada. Entonces, lo que yo hago es generar 16 horas de producción de contenido a la semana, cambiar el modelo del contenido, porque lo que se hacía era sobre todo programas de panel. A mí los programas de panel me dan un poco de flojera verlos en una pantalla, sino busco ir hacia un lenguaje mucho más documental, con recurso frecuente a la animación, y busco que lo que haga la televisora, que era lo que me parecía que tenía que hacer, era ver al mundo desde la universidad, no la universidad verse el ombligo, que era un poco lo que hacía la televisión. Muy cierto. Muchos años ahí. Entonces, bueno, yo instrumento ese proyecto, y ese proyecto levanta mucha ámpula por varias razones. Primero, porque TV UNAM era un lugar muy desaseado administrativamente. Yo busco poner orden administrativo y eso enoja a mucha gente al interior de la universidad. Y segundo, porque yo no formaba parte de ninguno de los grupos políticos que controlan la UNAM, que hay cuando menos un par. Y el rector no había hecho un procesamiento político adecuado de mi nombramiento. Entonces yo empiezo a ser atacado desde el momento mismo en que llego a la UNAM. Desde la que grilla. yo llego, la grilla.
totalmente, Qué hueva. pero la grilla digital, hablemos de tecnología. Es decir, desde que yo llego, empieza a haber muchos comentarios adversos a mi llegada en redes, particularmente en Twitter, que es la red que sirve para eso, y en medios de comunicación, y empieza a haber una ostensible campaña orquestada en mi contra en ciertos medios que eran muy afines a otras administraciones de esa televisora. En el camino, yo empiezo a tratar de limpiar administrativamente y entre más limpio administrativamente, pues más se enojan los que son objeto de esa limpieza administrativa. Entonces, yo me echo 7 meses y medio trabajando en TV UNAM, que son 7 meses y medio de los más desagradables en mi vida, porque era tratar de hacer un proyecto completamente nuevo mientras lidiaba yo con gente que estaba en pinche Televiso, claro, viene Televisa a apoderarse de TV UNAM porque él es un agente de la mafia del poder, patatí, patatá. Entonces, yo me la paso muy mal durante los 7 meses y medio, pero logro lanzar mi proyecto, porque el rector lo que me dice es, apúrate, o sea, la única manera de parar esto, pues es que lances un proyecto y lances un que proyecto. Demuestres. Así es. Y yo demuestro, es decir, yo lanzo la nueva plataforma de TV UNAM, no solo una programación, sino una plataforma digital, el 1 de agosto de 2016. Y ahí vamos, va todo bien, pero pues evidentemente estaba yo siendo celado por enemigos políticos. Entonces, en efecto, yo en el camino pues era columnista de Milenio, llevaba muchísimos años siendo columnista de Milenio y publico mi columna sobre pues el tema que toca. Yo era un columnista de cultura, que es la muerte de Juan Gabriel. Bueno, Juan Gabriel, músico que a mí nunca me entusiasmó. Yo no era fan de Juan Gabriel. Ya somos dos, caray. Ya somos dos, mire. Yo por aquella época había leído un libro que les recomiendo. Aunque parezca pecado, meterse con Juan Gabriel, no manches, todo el mundo parado de chichis. Yo creo que fue además, eso sí lo reconozco, una mala oportunidad. Hablar mal de los muertos frescos no es del mejor gusto, eso lo puedo reconocer. Pero eso era realmente lo de menos. Yo había leído por entonces un libro que se llama La Distinción, un libro de Pierre Bourdieu, que habla de cómo se construye el gusto y de por qué nos gustan las cosas que nos gustan. Y lo que postula Bourdieu ahí, que era además de un filósofo, un sociólogo, es que muchas veces cuando decimos esto me gusta o esto no me gusta, lo que estamos buscando es distinguirnos de otro segmento de la población. Es decir, esto no me gusta porque que no me guste me coloca en un rango social más elevado que la gente a la que sí le gusta. Es un proceso inconsciente que detalla Bourdieu, en donde asociamos ciertos productos culturales con ciertos segmentos de la población de los que queremos distinguirnos. Y entonces yo veo mi relación con Juan Gabriel y lo que digo es, mira, a mí me está pasando lo mismo. Es decir, hay un reflejo clasista inconsciente en mí que hace que no me guste Juan Gabriel. Y entonces, porque además yo, que soy alguien que no solo le gusta mucho la cultura gay, sino sabe mucho de cultura gay, digo, ¿por qué si Juan Gabriel es un icono de la cultura gay no me gusta? Y entonces ahí es en donde llego a la frase, no me molestan sus lentejuelas por jotas, sino por nacas. Es decir, hay un clasismo inconsciente en mí que hace que yo me esté perdiendo de una expresión cultural que es tan importante que logra concitar el entusiasmo que está concitando en este momento. Date cuenta qué fuerte que ahora que lo dices, incluso yo creo que ahora más que antes, dices, güey, claro que te cayó el pedo, claro que te cayó el problema y la gente. Ahorita es algo que puedes identificar como, esto va a hacer a la gente enojarse. Sí. Antes no era predecible, ¿sabes? No era intuitivo decir, uy, a ver si no se me arma. Y también yo creo que el que sea tan nuevo te quitaba herramientas para poder reaccionar, quizá de una forma, no sé, eficiente, adecuada no sería la palabra, pero sí, de una forma que no sé, que no se te fueran a la yugular. O sea, es que saliste en todos lados, caray. Pero te voy a decir ahí también que es importante, y eso también es hablemos de tecnología. Yo publico el texto, pues, ¿cuántas personas habrán leído mi columna en Milenio habitualmente? Vamos a ser muy optimistas.
20,000 personas, 30,000 personas. ¿Cómo genera eso 2 millones de tweets? Bueno, pues eso genera 2 millones de tweets cuando hay una estrategia orquestada. Muy rápidamente, dos comunicadoras de estilo de vida, dos comunicadoras que no eran, pues digamos, habituales de mi columna, que no eran personas con las que yo tuviera, pues digamos, como un posicionamiento afín, tuitean sobre esto. Y entonces empiezan, y está bien detectado, digamos, empiezan los bots. Es decir, empiezan estas cuentas que tienen 4 seguidores y siguen a 5 personas, que son muy identificables cuando sabes de tecnología, a tuitear en contra mía, sacando de contexto esa frase. Es decir, como si yo hubiera hecho un comentario homófobo y clasista, en lugar de estar condenando mi propio clasismo inconsciente a la luz de mi incomprensión de un fenómeno cultural. Eso genera un aluvión de 2 millones de tweets. Bueno, rastreándose, porque además tengo un amigo que se dedica a eso, y Ana Mariola Buenaga lo cita en su libro Linchamientos Digitales, rastreando esos bots, rastreando esos tweets, pues esos bots venían de una institución pública en donde trabajaba uno de mis enemigos políticos, una de las personas que no estaban de acuerdo en que yo trabajara en la UNAM. Entonces, ¿cuál es mi lectura del asunto que Ana comparte? Mi lectura es, yo era muy incómodo para un sector de la UNAM. ¿Pero no vas a decir nombres del enemigo político? No, ¿para qué? Es que yo me quiero meter en problemas. No, ya te metiste. Después de 6 años de problemas. Además, no es uno, es más de uno. Pero yo era muy incómodo para ciertos sectores de la UNAM. Lo que estaban buscando era cómo tirarme políticamente. Supieron, y se los reconozco, leer muy bien el momento histórico. O sea, supieron que ese artículo iba a enojar, porque a mí no había manera de tirarme políticamente por mala administración o por mal desempeño profesional, porque, pues, la verdad tengo el mal gusto de ser una persona proba. Es decir, nunca he tomado un peso que no sea mío y me gusta mucho trabajar. Cuando digas palabras que no entiendo, te voy a preguntar, ¿qué es proba? Honrado. Alguien que es probo es alguien que es honrado, alguien muy bien, que es gracias. decente. Entonces, pues yo nunca he tomado un peso que no sea mío, me gusta trabajar. ¿Cuál era la mejor manera de tirarme políticamente? Pues por lo que escribo, por lo que pienso, y lo hicieron muy bien y supieron leer el momento histórico muy bien. Y en ahí retrospectiva, ¿cómo lo ves? ¿Qué te genera? ¿Es anecdótico o te sigue generando, no sé? Hombre, ya no me sigue generando nada, pero no es anecdótico. Yo a partir de ese episodio tuve una situación profesional muy difícil durante muchos años. Es decir, lo primero que viví, pues es, digamos, una cierta furia popular en las calles. Fui insultado 2 o 3 veces en las calles, así de caminar en las calles y que la gente me dijera cosas. Y tuve una situación profesional muy adversa durante unos 3 o 4 años, en donde pues me costaba mucho trabajo conseguir trabajo, me costaba mucho trabajo, digo, por supuesto, no volví a tener un espacio en medios de comunicación durante 4 años, esto se junta además con una crisis propia de los medios de comunicación, es decir, estaban en plena revolución digital, entonces el modelo de negocio estaba cambiando de manera muy importante y yo diría que mi prestigio, mi legitimidad se vieron muy afectados a partir de los 2 millones de comentarios sobre un texto que leyeron muy pocas de las personas que comentaron. Entonces, no, sí fue una situación difícil, no está padre ser cancelado. ¿Sabes qué es lo curioso? Ahorita, hay muchos, así como hay muchos cancelados, como que ya estos cancelados son los nuevos héroes. O sea, hay una parte de ellos que se convierten en ídolos de un grupo grande. Te doy un ejemplo. Hay un personaje muy polémico que se llama Andrew Tate, no sé si lo conoces. No, cuéntame. No, es un cuate que tiene visiones conservadoras y sí tiene comentarios misóginos, ¿sí? O machistas, más que misóginos. Pero en Estados Unidos, bueno, fue una explosión. El güey más buscado en este año en Google, más que Donald Trump y quien quieras. ¿Qué pasa? Evidentemente, tú sabes, probablemente sabes que
los directivos de muchos medios de comunicación tienen inclinaciones, digamos, liberales, y no les gustó la retórica que tiene este cuate, y lo cancelaron. 1, 2, 3, qué coincidencia que todo cancelado de todas las redes, incluyendo TikTok, el mismo día. Entonces, ahorita, lejos de detenerlo al güey, le dieron un subidón porque la gente con este enfado agarra y empieza a replicar sus clips, y entonces imagínate, un ejército de gente está, ahora sí que haciendo que resuene este cuate, ¿no? Te gusten o no te gusten sus comentarios, su visión, lo que sea. También hay gente como Jordan Peterson. Jordan Peterson, tú sabes, es un cuate pues, conservador, tampoco es alguien que dice nada espectacular, o sea, realmente sus mensajes tienen, creo yo, que un enfoque bastante claro, ¿no? Y es estandarte de mucha gente que lucha por simplemente la libertad de expresión. Es como raro, ¿no? Que en un momento en el que tenemos tanta posibilidad de comunicarnos, estamos con más cuidado de hacerlo que nunca. Yo, como te comenté, estoy en un proceso en el que tengo un background check por medio de una empresa en la que quizá trabaje en un futuro, y me metí a ver mi Twitter a ver qué pendejadas había puesto en un pasado, ¿sabes? ¿Y cómo te sentiste contigo mismo? La verdad, bien. O sea, no me arrepiento de las cosas que digo porque siempre he sido un güey que dice pendejadas, y mi humor es eh, negro, irreverente. Y la verdad, pues me sentí mal porque me doy cuenta que soy parte de un sistema en el cual si dices algo que está mal visto, te puedes tener consecuencias. Pero yo creo que hay como muchas maneras de tomar el asunto. Yo creo que Twitter es un feo lugar. Creo que Twitter era un feo lugar antes de que Elon Musk existiera como dueño de Twitter. Creo que eso es lo primero. Y tú lo sabes mejor que yo. Las plataformas tienen distintos diseños que privilegian o, digamos, hacen más discretas ciertas cosas. Es decir, en Instagram pasan muy pocas cosas violentas. ¿Por qué? Porque en Instagram tú ves principalmente la foto, el texto está en gran medida oculto, no puedes ver los comentarios, más que si le picas para ver los comentarios. Es difícil compartir, no hay un equivalente del retweet en Instagram. Entonces, Instagram es un lugar más o menos pacífico. En Instagram, si quieres, pasan otras cosas horribles, todos estamos mintiendo, todos estamos vendiendo una realidad muy glamorosa que es ajena, estamos poniéndole a las nuevas generaciones modelos estéticos que las van a traumar, seguramente todo eso es cierto, pero no es un lugar violento. Twitter es un lugar muy violento. Twitter es un lugar que privilegia los comentarios, en donde lo primero que ves son los comentarios, en donde arrobas a la gente, en donde puedes retuitear las cosas, y todo ese diseño de interfase hace que sea, pues digamos, un lugar para la polémica. Privilegia incluso privilegia las posturas extremistas, porque son los que reciben reacciones, evidentemente, y al recibir reacciones el algoritmo los privilegia. Es muy correcto. Es decir, pues, ¿qué es lo que quiere el dueño de Twitter? Llámese Jack Dorsey, Elon Musk o quien sea dueño pasado mañana. Pues quiere clics. Lo que quiere es que haya más actividad, porque eso mejora sus cifras y eso le permite vender publicidad y eso le permite vender data. Entonces, a partir de eso, por supuesto, Twitter privilegia las posturas extremas y eso hace que sea un lugar pues muy violento, muy complicado, en donde además pues la gente no sabe discutir. Fíjate que hace poco un amigo, Luis Reséndiz, que es crítico de cine, escribía en la revista Letras Libres un texto que me pareció brillante, aun si no estoy totalmente de acuerdo con él, sobre la cultura de la cancelación. Y lo que decía Luis es que los que hablamos de cultura de la cancelación, en realidad lo que queremos es que no haya debate, que no hay cultura de la cancelación, sino que simplemente lo que hay es gente que está discutiendo en redes sociales. Tiene un punto, Luis, a pesar de que a mí la cultura de la cancelación me parece que existe y me parece muy perniciosa, pero es cierto, la gente tiene que ser libre de poder discutir un artículo, una entrevista, una película, un podcast, lo que quiera en redes sociales. El problema es cómo discutimos. Porque una cosa es discutir, lo que está muy bien, discutir a partir de ideas, de argumentos,
Otra cosa es insultar, que está menos padre, y otra cosa es amenazar, que es terrible. Por Eso sí. supuesto, a mí me tocó que hubiera tweets en ese batch de 2 millones que daban mi dirección personal, que no sé dónde No la había manches. dado, y que decían que me iban a venir a matar. No. Pues eso no está padre por un texto. Que la gente diga que quiere matar a Meghan Markle, pues no está padre porque se haya casado con un príncipe. Es decir, lo que es muy grave es cómo discutimos, no que discutamos. Discutir está muy bien, pero Entiendo. que eso derive en una andanada de violencia, pues es lo que es eminentemente preocupante y eso es lo que está muy mal de la cultura de la De cancelación. déjame, ahora vi que estuviste en el Mundial, ¿vale? Parece un Correcto, salto muy lejos, pero no, estuviste en el Mundial con Latinos, ¿es correcto, correcto? correctísimo. Latinos me parece un lugar en el que se resguarda esa libertad de expresión, al menos, evidentemente, de gente que, empezando por Loret de Mola, un güey que ha sido atacado por su trabajo, y que ha encontrado en Latinos un espacio. Otro, unos comediantes, Adrián Marcelo y La Mole, que también son güeyes que son polémicos por lo que dicen y cómo lo dicen. Y ahora tú te toca colaborar en este medio. La pregunta básicamente es, a donde quiero llevar la conversación, ¿es Latinus un refugio para la gente que puede ser o que puede ser amenazada de ser cancelada? ¿Lo habías visto así? No, yo creo que Latino es un refugio para el pensamiento complejo y eso es lo que me hace estar ahí y estar Ok. contento ahí. Es que, a ver, yo creo que nos faltó un ingrediente que es un ingrediente importante, pero es un ingrediente que está relacionado con lo que hemos hablado. La revolución digital cambió eminentemente nuestra manera de comunicarnos. Es decir, a partir de la revolución digital, bueno, todos tenemos una voz, todos tenemos en donde decir lo que queremos decir. Ya no está nada más Carlos Loret de Mola o Nicolás Alvarado, que tienen un programa de tele, un programa de radio, una columna en un periódico y que tienen un foro para expresarse, sino ahora, y eso es una bondad de la revolución digital, cualquiera tiene un foro para expresarse, cualquiera puede generar un podcast, abrir un canal de YouTube, tener una cuenta de Instagram, de Twitter, de TikTok, de Facebook y expresar lo que quiera expresar. Eso es muy democratizador y eso es muy bueno. Al mismo tiempo, pues no hay criba, es decir, todo mundo dice lo que le da la gana todo el tiempo sin observar reglas y códigos, digamos, de comunicación eficaz y de, pues, te diré, rigor moral. Es decir, una cosa es que de pronto Chris abra un podcast y diga, yo quiero platicar con gente y preguntarle primero de tecnología y luego ya nada más de tecnología y tratar de comprender cómo funcionan distintas cosas. Y otra cosa es que alguien abra un podcast o una cuenta de YouTube o una cuenta de Twitter para tirar mierda un poco urbi et orbi, sin ningún rigor, sin ninguna ética periodística o sin ninguna ética de comunicación. Eso es, pues, digamos, códigos morales personales. No puede ir más allá porque no hay un medio que tenga un código de ética que ampare o deje de amparar un cierto producto. Pues ya todo está en las redes. Entonces, eso genera mucha libertad, pero también genera mucho ruido. Y ese ruido es en gran medida parte de lo que generó la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Fue, digamos, la tormenta perfecta y el encuentro, digamos, sociológico perfecto, para el cual a mí me sirvió mucho leer, y te lo recomiendo mucho si no lo has leído, un libro de Alessandro Barico, un filósofo italiano, que se llama The Game. No sé si has leído este libro. No lo he leído, lo he escuchado. ¿Sabes qué? Llevo tanto sin leer que ni me pregunto si he leído. Te va a Cuéntame, encantar cuéntame. el libro. A ver, lo que postula The Game no es que la revolución digital transformó al mundo, es que el mundo se estaba transformando y por eso Ujú, advino la revolución digital. ujú. ¿Por qué? Porque había una élite que controlaba todo y que, pues digamos, tomaba decisiones impopulares, técnicas, y que a veces resultaba rapaz, que a veces veía solo para su santo. Y había mucha gente que estaba muy descontenta con eso. Y lo que quería era, pues digamos, una sociedad
en donde esa élite, no, esa élite integrada por los políticos, los intelectuales, los periodistas, los medios de comunicación, no fuera la única que tomara decisiones, sino se escucharan todas las voces. Pero cuando se escuchan todas las voces se vuelve cacofónico, se vuelve un desmadre, todo el mundo está hablando al mismo tiempo, Claro, no hay claro. reglas del juego. Entonces, ahí lo que sucede es que la ira, el enojo, se expresa de una manera pues absolutamente desordenada y caótica, y eso genera una oportunidad de oro para que un populista, caso López Obrador, pero el caso que quieras, Donald Trump en Estados Unidos, Nicolás Claro. Maduro en Venezuela, Vladimir Putin en Rusia, llegue y Donde, diga, no, perdón, te interrumpí. donde un populista como AMLO, con un mensaje, complétalo tú tenías la idea. No, llega un populista y entonces, perdón, llega Salud. un populista y lo que dice es, ustedes tienen razón, esta élite está podrida, esta élite no nos da voz y yo soy el que les va a dar voz porque yo soy la encarnación del descontento, porque yo soy la encarnación de la ira, porque yo estoy tan encabronado como ustedes, porque yo he sido tan victimizado de como ustedes. Ese discurso, que es muy popular, hace que llegue al poder una figura de este tipo y entonces a partir de llegar al poder lo que dice el populista es, como yo soy la encarnación del pueblo, pues ahora todo viene para acá. Entonces yo voy a centralizar el órgano electoral, la Comisión de Derechos Humanos, todo el presupuesto, todas las decisiones. ¿Por qué? Porque yo soy la encarnación del pueblo. Entonces, a ver, objétenme que no, si ustedes votaron por mí. Y eso nos tiene, digamos, en el problema en el que nos tiene. Entonces, ¿qué sucede hoy? Sucede que muchos comunicadores en el país son muy hostilizados porque tiene, o somos muy hostilizados porque tenemos una opinión adversa al presidente, una opinión crítica y compleja, porque creemos que debe existir división de poderes, porque creemos que debe existir rendición de cuentas, porque creemos que la corrupción se resuelve con soluciones técnicas que pasan por la legislación, pero también por la creación de instituciones, pero también por la digitalización de procesos, no solo por discursos bonitos, porque no nos gusta que un cabrón hable 2 horas insultando a quien le cae mal todas las mañanas. Y entonces, a partir de eso, lo que nos vemos es muy hostilizados y muy hostilizados también por unos medios de comunicación que entran en una crisis, porque pensemos también en qué pasa con los medios hoy. Como la gente no está consumiendo contenidos prioritariamente en la tele o en la radio o en los periódicos, pues esos medios cada vez tienen menos anunciantes. Entonces, esos medios necesitan los presupuestos públicos, necesitan que el gobierno se anuncie en ellos. ¿Cómo logras que el gobierno se anuncie en tu medio? Pues no enojando al gobierno. Entonces lo que haces es eliminar a las voces que son incómodas al gobierno y quedarte solo con las voces que son cómodas al gobierno. Pues así salió Loret de Televisa. Loret le era incómodo al gobierno y el gobierno pidió su cabeza. ¿Y por qué? Eso Perdón, es correcto. Y tú lo. No, perdón, yo te interrumpí, pero eso es correcto en el tema de con el modelo de negocio actual de los medios de comunicación. Evidentemente una crisis, tú lo has dicho, del modelo de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, quiero irme por otro lado, que me parece todavía más importante. Bueno, mucho más importante. Acaba Ciro Gómez Leiva de ser claro. víctima de un atentado. Un atentado que bien a bien no se sabe por qué, ¿no? Es un güey que es un comunicador, punto, es un periodista. Y a mí sí me parece que estamos en un tema en común. Es una persona que es incómoda, que le encabrona al presidente, Así lo ha es. dicho abiertamente. Le ha dicho abiertamente que es la mafia y que no sé qué. Y a Ciro, casualmente lo conozco bastante bien. Y pues Sé es que un ha estado un periodista. gran invento. Es correcto. Y es un periodista, punto. Siento que está relacionado. Llámenme loco, llámenme sospechosista, pero está relacionado con un tema de tenemos un diálogo de odio que es el que más resuena en todos lados y hay un abanderado del odio, del enfado, ¿no? Y luego hay los que se oponen, digamos, a este diálogo de odio,
ya son víctimas, pero no solamente en un modelo de negocio que es liderado por el gobierno, sino son víctimas para la gente, güey. O sea, son villanos, dije víctimas, me refería a villanos. Son villanos, así como tú fuiste villano porque te metiste con Juan Gabriel, que no lo hiciste, pero la gente pensó que lo hiciste, y Ciro se mete todos los días con el presidente, y entonces, ¿qué pedo? Ahí me quedo yo como que ya no me da para decirte algo más, pero ahí hay algo. A ver, tu sospechosismo es correcto absolutamente, al menos en un término. ¿Sé yo si el gobierno federal está detrás del atentado de Ciro Gómez Leiva? No, no lo sé. ¿Lo creo? No, no lo creo. ¿Eso hace inocente al gobierno federal? No. No. Es una pregunta importante. Bien. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay una organización a la que si les interesa ese tema vale mucho la pena que se acerquen, que se llama Artículo 19. Artículo 19 es una organización internacional que se dedica a defender los derechos de los periodistas y los comunicadores y la libertad de expresión y que genera muchos estudios en ese sentido. Artículo 19 tiene un estudio brillante sobre la violencia que sufren los periodistas en México y lo que dice es lo siguiente: que el presidente se lance a insultar periodistas todas las mañanas y que el presidente diga que es un mito lo de los asesinatos de los periodistas y que lo dicen para dañar a su gobierno y que aquí no pasa nada, sí tiene repercusiones sobre el clima de violencia a los periodistas. ¿Por qué? Porque si yo soy el gobernador o el presidente municipal y veo que el presidente se la pasa insultando periodistas todo el día y diciendo que no pasa nada, a mi escala me siento con la autorización, me siento con la impunidad para yo también insultar a los periodistas que me son incómodos y no investigar los asesinatos o los atentados y decir que no pasa nada. Es decir, lo que hace es descomponer un clima. No, hombre, no, o sea, creo yo. Exacto. Creo que López Obrador sea tan tonto como para decir, sí, me voy a chingar a Ciro Gómez Leiva porque me es muy inútil, planemos un atentado, voy a contratar unos ciudadanos. No, pues habría que ser idiota. Lo que sí creo es que genera un clima que enrarece el debate a tal grado y el mood, que entonces, pues, el presidente municipal, el alcalde, el gobernador dice, no, pues a mí no me toca y yo también tengo libertad para andar insultando periodistas. El gobernador de Jalisco lo hace con enorme frecuencia, por ejemplo, Enrique Alfaro, y a partir de eso, pues hay un clima de impunidad para quien atente contra un periodista. Entonces, esto es terreno fértil para que otra persona cuyos intereses haya afectado Ciro, estoy pensando en el narco, haya dicho, pues me lo chingo, al cabo que no va a haber quien salga a defenderlo. Y el presidente ya le caga y pues vamos a darle un sustito, güey. Y al cabo que nadie va a investigar rápido. ¿Y tú crees que el presidente sea tan tonto también como para no darse cuenta que es corresponsable del atentado? Fíjate que yo dedicaba mi columna de esta semana en El Heraldo. Yo ya no colaboro en Milenio. No fue por Juan Gabriel. Okay. Le agradezco a Milenio que muchos años después seguí en Milenio. Me fui más bien porque sentí que era un medio que ya se había vuelto muy hostil a mí y a mi manera de pensar. Es un medio que está muy alineado con el gobierno ahora. Y me fui al Heraldo. No sabía. Sí, revisa los columnistas de Milenio. Nos fuimos casi todos los que somos críticos del gobierno y empezaron a estar ahí Epigmenio Ibarra, Jorge Cepeda, Patricia Armendáriz, mucha gente muy, muy proclive al gobierno. Entonces no me sentí yo a gusto ahí. Y entonces, bueno, llegué al Heraldo, ahora tengo una columna y mi columna de este miércoles la dedicaba yo a la ira. Se llama Ira tú. Y entonces empezaba yo... Bueno, la verdad. Y entonces, bueno, pues empecé hablando de la ira de los tabloides y las redes en Reino Unido con respecto a Harry y a Meghan, y pues luego seguí hablando de Elon Musk y de la ira de Elon Musk, pero cómo esa ira tiene todo que ver con la ira en Twitter y con cómo Twitter fomenta la ira, y terminé hablando del presidente y de Ciro. Y terminé hablando de cómo yo creo que el presidente ya no tiene el control de la mañanera, lo tiene su ira, que es distinto. No es la razón del presidente, no es la estrategia del presidente, no es la táctica del presidente la que controla la mañanera, sino su ira. Porque yo creo que no hay escenario posible en que al presidente le haga bien hablar mal de Ciro ahorita.
Ujú. No hay escenario posible en que al presidente le haga bien hablar mal de los periodistas ahorita, pero le encabrona. Y entonces, como le encabrona, es más fuerte que él. El espacio no lo domina el presidente, lo domina la Su ira ira. del presidente. Entonces, y eso sí, me sé, digamos, historias de que a veces su equipo de comunicación no necesariamente está de acuerdo con lo que va a decir, pero el presidente les gana. O sea, el presidente, él quiere decir esto y lo va a decir y aguántense. Entonces, yo sí creo que es un hombre muy resentido, digo, si quieres, dice, mi esposa es psicoanalista y dice Ujú. que interpretación fuera de diván es agresión, y tiene razón, pero me voy a lanzar de todas maneras. Pues yo creo que la herida traumática de la elección de 2006 es fuertísima para López Obrador. O sea, yo creo que él la veía ganada y no la ganó, y eso le encabrona muchísimo, y creo que hay mucho resentimiento ahí. Entonces, creo Sin que ese duda. resentimiento está en juego todo el tiempo. Porque además te voy a decir, si yo fuera López Obrador, pues qué hueva estar pensando todo el tiempo en Felipe Calderón y en Carlos Loret. O sea, qué hostil para él mismo ese entorno. Por qué no estar pensando en lo que él quiere hacer, no en lo que sus enemigos dicen o hacen? Pero creo que es más fuerte que él. Y corrígeme si me equivoco, pero con esta hipótesis tiene todo el sentido del mundo los cambios que le quiere hacer al INE, ¿no? Que es una institución que lo lleva al poder por medio de la democracia y de la solidez que tiene como institución. Y ahora, aparentemente, yo no estoy muy informado, te soy franco, pero no le quiere hacer cambios que no tienen ningún sentido, ¿no? Igual que atacar a Ciro, igual que atacar a Loret, igual que seguir hablando del pobre Calderón, que ya nadie lo pela, güey. Pero a ver, esos cambios tienen sentido para él, en una lógica paranoica, pero tienen sentido para él. Ok. ¿Cómo está construido el INE? El INE está construido de tal suerte a que quien gane, ganó. Es decir, ¿por qué? Porque somos los ciudadanos los que contamos los votos y porque es una estructura ciudadana, porque hay toda una serie de mecanismos para elegir a los consejeros, a los Ujú. funcionarios y para ensacular a los ciudadanos y para ver en dónde son las casillas y quién cuenta los votos y por qué hay representantes en los partidos y porque la organización de cada elección es local, que garantizan que pues tu voto es tu voto. Es decir, y hay Ujú. instancias de impugnación, hay un tribunal electoral, pero hay instancias internas de impugnación en el INE, etcétera. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Lo que quiere el presidente es hacer un instituto que dependa más del gobierno. ¿Cómo depende más del gobierno? A ver, lo que él dice es, los candidatos a consejeros del INE los va a elegir la gente, a los consejeros, y van a Ujú. poder hacer campaña. ¿Y quién va a financiar esas campañas? ¿De dónde van a salir El... esos candidatos? Pues los partidos, Ok, evidentemente, porque ok. los partidos van a querer que haya Meter a ciertos consejeros consejeros. afines a ellos. Entonces no va Conflicto a de surgir, interés. no, pues hay un conflicto de interés terrible ahí. Luego, si no somos los ciudadanos quienes contamos los votos, pues ¿quién va a contar los votos? Pues funcionarios del gobierno. Entonces, lo que haces es regresar el control de las elecciones al gobierno, como sucedía en los años 70, 80, y entonces vas a tener elecciones mucho menos creíbles y mucho más cargadas a quien esté en el gobierno. Entonces, es útil porque le garantiza de alguna manera pues tener mejores condiciones para permanecer en el poder, lo cual también es un poco loco porque tiene muy buenas condiciones para permanecer en el poder. Es Total. decir, su popularidad sigue siendo altísima. Entonces, lo que Lo ves que es una me da a pura pensar paranoia. que sigue esta intención, está impulsada, como dijiste tú, por la ira y el suceso traumático que vivió. Y por cómo garantizo que esto no me vuelva a pasar nunca. Es decir, yo tengo que tener todo el control de todas las canicas para entonces que esto nunca me vuelva a pasar. Eso es profundamente antidemocrático, por otra parte, porque la democracia se trata de ganas y pierdes y hay una alternancia y eso va corrigiendo, digamos, el gobierno. No hay una visión que se cargue demasiado a un lado o a un otro, sino la misma gente va ajustando ahora nos cobran demasiados impuestos, vámonos más a la derecha. Ah, pero ahora no hay política social, vámonos más a la izquierda. Ah, pero a este gobierno le va a dar más a la educación, me voy. O sea, Lo, la alternancia lo, ofrece eso, la posibilidad de corregir.
Total, y lo preocupante, sigo en la línea del mensaje y de las redes sociales, porque lo preocupante es que la complejidad de el argumento que me acabas de dar, que la verdad no es para cualquiera, yo no lo sabía, no lo entendía, es más, no lo entiendo seguramente, y las implicaciones, ni qué rol tiene el partido, no sé, eso en redes, en Twitter, es imposible debatir, argumentar y de que tome cierta relevancia. La complejidad de tal, pues no vende, lo único que vende es chingue su madre el INE, o este El güey INE quiere matar el INE, defiéndala, o sea, si ya te pasaste de 10 sílabas, carnal, olvídalo. A ver, yo creo que eso hace, y no creas que es cebollazo, o si quieres es cebollazo compartido, porque también es autocebollazo, que el podcast a mí me parezca cada vez una forma más noble de comunicación. Por supuesto. Es decir, Twitter es un lugar para darse hasta con el molcajete. O sea, en Twitter la gente a lo que va es a luchar en lodo. Nadie va a argumentar, nadie va a discutir en Twitter. Twitter son luchas en lodo. Instagram es lo que sustituye las viejas revistas de estilo de vida. O sea, Instagram es lo que vemos hoy en lugar de estar viendo Vogue o GQ. Ahí vemos gente guapa, platos ricos, edificios bonitos, cómo vestirte, cómo maquillarte. Y me encanta Instagram, pero no sirve para tener discusiones públicas. Es como leer Vogue o GQ. Vale. Facebook, pues es para las tías, digo, ya en buena onda, ¿quién está en Facebook? Facebook te recuerdan los cumpleaños y las tías discuten en Facebook. No hay nadie que esté preocupado por la agenda pública y pues mis tías se saludan luego ¿Cómo en ha Facebook. cambiado el mundo, caray? Chingado, antes Facebook estaba chido, en fin. En 15 años. No, pues está chido para las tías, o sea, pues está padre que estén en contacto con la gente. Para mí estaba chido Facebook, me la vivía en Facebook, en fin. Y ya no. No, pues no. Sí No, me meto pues, a ver los recuerdos de Facebook, ¿eh? Eso sí lo hago casi diario porque me hace mucha ilusión ver mis pedas del 2004. Pero okay. bueno. Bueno, pero entonces de pronto tienes el podcast, que sí es un espacio para la discusión compleja en un formato que es popular, porque, a ver, reconozcámoslo. A mí la cosa que más me gusta en el mundo es leer, pero soy una minoría. A la gente le da hueva leer, pero a la gente no le da hueva oír. De hecho, los audiolibros se han vuelto un gran producto para la industria editorial a partir de que a la gente le entusiasma oír audiolibros. Y el podcast se ha vuelto una cosa socorridísima. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicio, estás manejando, estás en el metro, estás cocinando y estás con tu pareja roncando al lado y tú puedes ponerte tus audífonos y oír un podcast. Entonces, creo que el podcast se ha vuelto un poco el repositorio del pensamiento complejo. A ver, te diré, mi podcast se llama La pinche complejidad. ¿Por qué? Porque lo que busca es tener discusiones complejas. Aquí tú y yo estamos teniendo una. Y me imagino que muchos invitados que vienen acá tienen discusiones complejas contigo sobre tecnología, sobre fútbol, o sea, sobre lo que sea. Porque sobre fútbol Sin también duda. se pueden tener discusiones Sin duda. complejas. A ver, esos penales que les anotaron a Argentina y a Francia al principio, ¿se valían o no? Y si se valían, ¿eran los únicos o no? Y está bien que Messi se haya puesto un traje típico catarí o no. Pues esas son discusiones complejas. Y el rol de la política. De hecho, yo en la serie que tengo sobre los mundiales, hablamos casi solo de política, cuando no se habla de... Porque está cabrón el rol que juega. De acuerdo, o sea, todos los podcasts en general tienen un nivel de profundidad que cada vez es menos común y cada vez la misma tecnología, tú lo dijiste, la tecnología es creada por nuestra necesidad de romper este esquema como tan unidireccional, ¿no? Como es la televisión. Entonces, y también el podcast, que nació hace mucho antes que todas las redes sociales, por cierto. ¿Cómo no? Se exponenció por una necesidad de intercambiar ideas de una forma profunda, ¿no? Y compleja. Y, güey, Joe Rogan es una de las personas más poderosas en el mundo. Y por poderoso no me refiero a poderoso villano o poderoso, simplemente una persona que tiene la capacidad de influir en la agenda diaria de Estados Unidos, del país más. Y es un güey que es simplemente lo que hace es conversar Pacheco, por cierto. Sí, pero conversar Pacheco, complejo.
El problema de Twitter es que no es un lugar donde se puedan tener discusiones complejas. Digo, ahora menos, porque si quieres tener una te cancela Elon Musk porque lo decidió él. O incluso antes, pues a ver, en 180 caracteres no nos vamos a poner de acuerdo, seguro. O sea, en 180 caracteres, Ramón Gómez de la Serna escribe unas greguerías poca madre, los japoneses hacen unos haikus divinos, pero así que podamos tener una discusión sobre asuntos públicos en 180 caracteres, no. Y en ese nivel de estridencia y con un algoritmo que está privilegiando todo aquello que es extremo o estridente, menos. Creo que los podcasts son un buen espacio para esto. Y creo que además una ventaja es, sí, hay una escucha pasiva de los podcasts. Ahorita quienes nos están escuchando no nos están contestando, pero se quedarán diciendo, pues lo que dijo Chris es genial y lo que dijo Nicolás es una pendejada, pero con esto sí estoy de acuerdo, pero con esto no estoy de acuerdo. Pero mira, me recuerda lo que leí no sé dónde, lo que hablé con no sé quién, y eso generará un proceso de pensamiento complejo en ellos mismos. A mí me parece un gran formato el podcast. Me parece maravilloso que cuando dije que ya hablo de cosas que no son tecnología, casi toda nuestra conversación ha sido sobre tecnología, el impacto, cómo evoluciona nuestra forma de hablar, que me parece apasionante. Y, por cierto, hablando de formatos largos, se nos está acabando el tiempo, pero te invito, Nicolás, a que nos echemos un segundo round. Bien, encantado, Chris, el día que quieres. Y ahora sí, como se decía en los años 70, your place or mine. Si no es en Gran Invento, te invito yo a la pinche complejidad a que nos echemos el segundo round. Feliz de la vida. Sería un honor. Yo Honor. Me encantará y que sea a propósito de Año Nuevo. Oye, y parece que hablando de Your Place or Mine, así si le echas ganas, podrán pensar que tú estás en el cuartito de atrás porque yo tengo aquí mi librero atrás. Entonces van a pensar que estás ahí. Bueno, Nicolás, te dejo ahora sí. Para que se vea Mira, que no, no. ahí está mi sala. Y yo no tengo tele, entonces ya podemos comprobar. Bueno, yo no veo la tele, pero me sirve mucho para, sigamos hablando de tecnología, ver Criterion Channel con un VPN. ¿Ver cuál? ¿Cuál channel? Criterion Channel. No lo conozco, caray. Tienes que ver Ups. el canal de cine. Eso. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a Nicolás Alvarado, señor. Muchas gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos aquí en el próximo episodio de tu podcast de tecnología. Gran invento. Chao.